Vamos a iniciar entonces, jóvenes y señoritas. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Ángel. Voy a desarrollar con ustedes el curso de Ciencias Sociales. Necesito que por favor tengan la cámara prendida. Yo ya prendí la mía. La cámara tiene que estar prendida el 80 o 90% de la reunión. Entonces, por favor, le recomiendo que encienda su cámara. Si usted tiene algún mandado o alguna necesidad, pero que sea un par de segunditos, con mucho gusto puede apagarla, pero luego tiene que encenderla. Bueno, vamos a iniciar y tenemos la primera diapositiva. Podemos verla ahí. Voy a minimizar esto. Y usted puede visualizar. Le voy a pedir favor a, vamos a ver, Darwin de León. Por favor, lea lo que tiene la presentación. Es la bienvenida. Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Salmo 66:20. Muy bien, a pesar de todo lo que está pasando, Dios nunca nos ha abandonado. Y prácticamente hasta acá, a pesar de que estamos pasando un momento difícil, espero que ustedes estén bien y también, bueno, espero y también confío en Dios que ustedes están bien y también sus familiares. Cuídense mucho porque esta situación nos está afectando bastante y ustedes también lo están viviendo. No es lo mismo estar en casa recibiendo clases que estar en el instituto, es totalmente diferente, pero su misericordia nos ha ayudado hasta acá. Bueno, después de la bienvenida vamos a entrar de lleno al tema que nos corresponde. Este tema es prácticamente de la guía número 1 y acá ustedes pueden ver el título, La verdad y las ciencias sociales. Vamos a colocar acá. La verdad y las ciencias sociales. Vamos a analizar la relación que tiene esto que vemos acá con esto que está acá, con nuestro curso. Pueden ver las imágenes automáticamente. Estas ya nos dan una idea de qué es lo que vamos a platicar. Pero bueno, le vamos a entrar de lleno. Dice que en ciencias sociales nosotros tenemos una riqueza, pero también existe una dificultad. Ahora, mucha atención con esto. Nos quiere decir que en ciencias sociales hay algo que es una riqueza, pero a la misma vez es una dificultad. ¿Cómo así? No le entiendo. Bueno, analicemos. Que en ciencias sociales la riqueza y la dificultad es de que existen muchas verdades. En ciencias sociales no va a existir solo una verdad, sino que varias. Ahora, para que usted me entienda, esto lo vamos a analizar en los problemas o fenómenos que atraviesa este aspecto. Me refiero a la sociedad. Por ejemplo, hablemos de una persona que está involucrada en el narcotráfico o que está inmersa en este fenómeno social. Bueno, vamos a hablar mejor de 5 personas que están en el narcotráfico. Ahora, le pregunto a Gabriel Guzmán, ¿será que las 5 personas que están inmersas en el narcotráfico están por la misma razón? Yo creo que sí, profe, porque el narcotráfico es solo uno, el narcotráfico no se divide en 5 partes. Bueno, pero ¿será que las 5 personas que están metidas en el narcotráfico están inmersas en ese problema por la misma razón? No, No, yo ¿verdad? creo que no, Va, no. dígame dos razones. La primera sería que tal vez se metieron al narcotráfico porque no tenían cómo alimentarse, por así decirlo, y Muy vieron bien. la forma más fácil. Uno. Una. Siguiente. La siguiente sería que el narcotráfico es, para ellos piensan que es fácil ganar dinero. Muy bien. Entonces, uno tiene que ver con el pensamiento y el otro por la necesidad, por decirlo de cierto Ajá. modo. Ahora, esas dos respuestas, ¿será que son válidas? Solo muevan la cabeza y digan si sí o no. ¿Son válidas? Sí. Los demás que dicen, muevan la cabecita, ¿sí o no? No, la Los cabecita demás no nos compañeros, agite. por favor. Compañeros, por favor, no dejen mal al amigo Gabriel Guzmán. Definitivamente sí, sí, eso es una verdad.
Las dos son acertadas, pero puede haber más. Por ejemplo, puede ser porque porque la gente quiere ser como que quiere tener mucho, ¿ya? Quiere tener más de lo que se merece y por eso se involucra. Puede haber un tema, por ejemplo, por decirlo así, hereditario, que como papá fue de esa o perteneció a eso, entonces el hijo también. Hay varias respuestas y ahí está el problema. Entonces, si queremos atacar el narcotráfico, ¿por cuál empezamos? Qué difícil. Usted va a decir, empecemos por aquello hereditario, pero mientras usted está tratando, estudiando lo hereditario, ¿qué pasa con los demás? Se sigue dando. Y ahí está lo que yo les digo. Aquí está la riqueza y la dificultad que existe en ciencias sociales. Mientras que en otra ciencia, por ejemplo, una ciencia exacta, la matemática, si yo le digo cuánto es 2 más 2, es 4 y punto. Si alguien me dice, profe, no, 2 más 2 es 6, hay un problema, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay una sola respuesta. Lo mismo pasa en otras ciencias, pero en sociales no. Ahí está el problema. Pero mucho ojo, por eso pregunté. Luego nos da el otro punto y dice, ¿qué es la verdad? Vean, cuando solicitamos participación, el tiempo avanza rapidísimo, pero vamos a tratar de abarcar la mayoría de los temas que tenemos acá en la diapositiva. Vamos a preguntarle a Paola Noemí, ¿qué es la verdad para usted? Se refería a que está hablando sobre un tema y está diciendo lo que en realidad significa y no más solo está sacando una hipótesis. Muy bien, la verdad es algo cierto, es algo que se puede, en este caso, confirmar y es algo que se mantiene. Por ejemplo, ¿qué pasa si si uno dice algo, pero no habla con la verdad? Y luego, dentro de dos meses, 3 meses o incluso un año, le hacen la misma pregunta. ¿Será que usted va a mantener todavía la idea? No. ¿Por qué? Porque dijo una mentira. Y una mentira tiene que ir prácticamente una mentira, otra mentira y así, prácticamente. Y luego ya uno se pierde. ¿Y cuál era o qué fue lo primero que dije? Ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque usted no habló con la verdad. Pero cuando usted habla con la verdad, le pueden preguntar hasta un año después y usted sigue diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque habló con la verdad. Habló con lo que era real. Esto en este caso, lo que les decía anteriormente de cuando uno dice una mentira y luego tiene que ir desarrollando o dando a conocer más mentiras para poder convencer a la persona. No sé por qué pasa mucho en el caso de las mujeres. Casi nosotros, los hombres, no, aquí con nosotros no pasa eso, no sé por qué, ¿verdad? Y si usted duda, pregúntele a su hermano o a su papá, no a su mamá, para que vea que tenemos la razón. Bueno, seguimos. Siguiente punto dice, ¿qué son los paradigmas? Los paradigmas son lo que aquí hablamos, mire, la verdad. Los paradigmas son verdades que se desarrollan o que se dan en diferentes grupos sociales, que en ese grupo va a ser la verdad, pero si usted lo ve fuera, va a decir, eso no es verdad, eso es mentira. Y usted ve la imagen acá, mire. ¿Quién tiene la razón? ¿Este que está acá o este que está acá? Denominemos este como 1 y este como 2. Dígame, por ejemplo, Esmeraldo, ¿quién tiene la razón? ¿El 1 o el 2? Los dos, profe. Exactamente, los dos. Cada quien tiene su propia verdad y no quiere decir que uno esté mintiendo. Por ejemplo, usted va en una cultura o vamos a otro lugar, a otro país y van a tener su propia cultura que a nosotros nos va a parecer extraña y que no debería ser así, pero ellos lo toman como una verdad, como algo que a ellos los identifica y no vamos a poder cambiar esa idea. Por ejemplo, vamos a hablar de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Dígame, por ejemplo, Guillermo Mejía. Yo digo que ustedes saben o conocen de esto. Guillermo Mejía, ¿cuál era la idea que manejaban nuestros abuelos?
al momento de que una mujer se barriera los pies, lógicamente con una escoba? No sé, profe. ¿No sabe? No, Vamos a perdón. descubrirlo hoy. Brian Gómez, ¿usted sabe? Creo que sí, profe. Creo que es una creencia de los abuelos en donde si una mujer le da religión a un hombre, el hombre se va a casar con una mujer mayor, o sea, una vieja. Exactamente, una persona ya grande. Esa es la idea que se manejaba antes, que si uno se barría los pies, se iba a casar con una persona de una edad avanzada, prácticamente ya grande. Ahora, usted, yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes, ¿será que eso es verdad? Y algunos van a decir, no, eso no es verdad, pero más de alguno va a decir, sí, eso De es repente, verdad. O si le preguntamos a nuestros abuelos, van a decir, sí, eso es cierto. Lo mismo pasa que con la idea de pasar debajo de una escalera. Entonces, todo eso a nosotros nos parece algo que no es real, pero para otros grupos sí es. Y eso se denomina como paradigmas. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo les hablo de fútbol. Hablemos de fútbol. Por ejemplo, ¿quién es el mejor jugador? Hoy es difícil de definirlo porque ya los dos están de bajón, pero hace dos años, por ejemplo, atrás, y si hiciéramos la pregunta, ¿quién es el mejor jugador? ¿Messi o Ronaldo? Algunos van, no, Messi. Otro Messi. exacto, ahí está, ya apareció uno, ¿verdad? Ya apareció uno que no está hablando con la verdad. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí. Ahora, si ustedes pueden ver acá, miren, vamos a caer a este punto, miren. Uno va a decir Messi, otros van a decir Ronaldo. ¿Quién tiene la verdad o la razón? Ambos, porque ellos son los dos mejores jugadores. El mejor es difícil de determinarlo y por eso hablamos de paradigmas, la verdad que cada uno tiene. Bueno, luego sigue la epistemología y la epistemología es la parte de nosotros en donde se van construyendo todos los conocimientos o también los paradigmas acá en la epistemología. Seguimos y dice el cuestionamiento de las ciencias sociales. Hay algo que siempre se ha cuestionado ciencias sociales o siempre se ha preguntado, ¿es cierto o no es cierto? Es lo siguiente, la verdad absoluta. La verdad absoluta, jóvenes y señoritas, es aquello que nadie puede negar. La verdad absoluta. Por ejemplo, la lluvia cae del cielo. López Rodolfo, ¿eso es cierto o es mentira? Independientemente que lo veamos acá en Guatemala, en Estados Unidos, en China, ¿eso es cierto o es mentira? Es cierto. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta. Vamos a ver, Darwin de León, dígame otro ejemplo de verdad absoluta. el sol es cálido. El sol es cálido. Ahora, pregunto, ¿eso es una verdad absoluta? Sí. Es una verdad absoluta. Ahora, les pregunto, solo hablemos de este ejemplo y usted me dice si sí o no. Solo existe un Dios. ¿Es una verdad absoluta? ¿Qué cree? ¿Será que en todos los países creen eso? No, cada país tiene su Dios. Exactamente. No, algunos dicen no hay un solo Dios. Pues si vamos a investigar, vamos a encontrarlo. De hecho, la historia también nos habla de esto. Los mayas, por ejemplo, los mayas creían en varios dioses. Por eso se les denominaba como politeístas. Hoy ya nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Pero aquí está la cuestión. Esto es lo que siempre se ha preguntado ciencias sociales. Lo que yo les decía, ¿por qué existe alcoholismo? ¿Será que todas las personas que están inmersas en el alcoholismo están ahí porque tienen problemas familiares? No. No. No, no todos, porque algunos no tienen problemas familiares,
pero están ahí porque es un vicio prácticamente, porque a ellos les gusta el alcohol, pero no necesariamente tienen problemas familiares. Y ahí está el problema. Entonces, es decir, ¿cómo vamos a estudiar ciencias sociales si al final vamos a tener varios problemas, varias respuestas? No se puede, es difícil. Luego nos habla sobre el físico que planteó los paradigmas. Vaya tomando sus apuntes. El físico que planteó el tema de los paradigmas se llama Thomas Kuhn. Usted lo va a encontrar en su guía más adelante. Thomas Kuhn fue el físico que planteó la existencia de los paradigmas, de que no existe solo una verdad, sino que hay varias, dependiendo de la persona a la que le estemos preguntando. Bueno, seguimos y ya nos encontramos con la siguiente diapositiva. Ahí dice la sociedad guatemalteca. Por favor, apaguen la musiquita porque si no escucha bien, pero nos interrumpe. Este amigo está enamorado. Qué decepción, la decepción, la decepción. Tranquilo, ya va a volver. Bueno, seguimos. Vamos con el tema de la sociedad guatemalteca. Y nos habla el primer punto de qué es sociedad. Sociedad se entiende como una agrupación de personas que comparten un mismo territorio y que buscan el bien común. Eso es sociedad. Ahora, ¿qué finalidad tiene la sociedad? El fin primordial de la sociedad es el bien común, como anteriormente lo dije, que se viva, pero con cooperación entre ellos, para que esta vida se desarrolle de la mejor manera, que sea un bien para todos, no solo para uno. Lamentablemente hoy en Guatemala es bien difícil eso. La mayoría siempre busca su beneficio primero. Yo soy primero y luego los demás. Es un problema que está afectando y por eso existen fenómenos como, bueno, tiene mucho que ver eso para que se den los fenómenos como la pobreza, la desnutrición, el hambre, el analfabetismo. ¿Cuántos no? Seguimos. ¿Cuáles son los tipos de sociedad o agrupación? Existen dos tipos. La primera es la natural y la segunda es la pactada. Los dos grupos sociales que existen. ¿Cuál es la natural? La natural es aquella en donde uno, mejor dicho, es aquella a la que uno pertenece sin haber sido seleccionada. O sea que yo no elijo pertenecer a esa agrupación, simplemente por naturaleza, yo soy parte de ella. Por ejemplo, la familia. La familia en la que usted nació, ¿será que lo eligió? ¿Será que usted dijo, no, esta familia no? ¿Será que bebecito le dijo a Diosito, no, esta familia no? Mejor aquí, fíjate que mejor no, mejor siempre me voy a este lado. No, naturalmente Dios dijo, bueno, acá se va este bebé, ¡fum! Y dio la bendición, ¿ya? Y nosotros ya somos parte de la familia, pero no lo elegimos. Esa es la sociedad natural. Ahora, la sociedad pactada es aquella en la que uno prácticamente pertenece, pero por elección. Por ejemplo, usted en el instituto está y pertenece a esa sociedad de manera pactada, porque usted decidió pertenecer al instituto. En determinado momento van a decir, profe, fíjese que a mí, mi papá o mi mamá me dijo que tenía que estudiar ahí. Bueno, entonces ya no se vuelve una pactada, sino una natural, en donde usted ya no tiene el poder de elegir. Pero yo sé que la mayoría de los casos usted eligió pertenecer a este grupo social. Lo mismo pasa en la religión. Por ejemplo, si hablamos de la religión, desde que somos bebés, ¿ya? Vamos creciendo y prácticamente mamá y papá nos van inculcando todo lo que tiene que ver con su religión y nosotros formamos parte de ella automáticamente. En varios casos, cuando uno ya crece, ya puede tomar su decisión,
Anteriormente pertenecíamos o desarrollábamos la sociedad natural, porque no eligió. Pero después usted dice, bueno, yo me voy a cambiar de religión, porque se da. Entonces ya usted está llevando a cabo en este caso, la sociedad pactada, porque está decidiendo en determinado caso. Ahora, dice, ¿qué es sociedad guatemalteca desde el punto de vista jurídico? Desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con leyes. La sociedad guatemalteca es el grupo de personas que comparten un mismo territorio y que se rige por las mismas normas. Prácticamente, si usted es guatemalteco, tiene que respetar las normas que acá están. Por eso, cuando el presidente dice, bueno, toque de queda, y nosotros no podemos ir en contra de lo que él dice, tenemos que respetar. Siguiente, dice, ¿cómo aparecía el nombre de Guatemala en los textos indígenas que Cortés dirigió a Carlos V o V? Aparecía como Cuactemayan. ¿Ya? Más adelante vamos a ver el significado y de dónde es originario ese término. Seguimos con la presentación, pero antes necesito que apunten sus apellidos y sus nombres en el chat. Apellidos completos y nombres completos también. Ya usted ve ahí, ya coloqué asistencia. Eso va a servir para el registro de esta tarde, de esta clase. Muy bien. Y acá nosotros vemos el tema de Guatemala. Primero Guatemala. apellidos. ¿Perdón? Primero apellidos. Sí, por favor, primero apellidos y después nombre completo. Muy bien. Entonces acá vamos a ver el tema de Guatemala y aquí miren, la imagen ya nos da una idea, pero veamos, analicemos qué es. Bueno, ¿qué es náhuatl? Náhuatl es un idioma mexicano. Mucha atención con eso. Es un idioma mexicano, pero este idioma es indígena. Lo que para nosotros es el idioma quiché, para los mexicanos es el náhuatl. Seguimos. ¿Cuál es el significado de Guatemala en la etimología náhuatl? Recuerden que acá Guatemala en la etimología náhuatl es Cuactemayan. ¿Y qué significa, o cuál es el significado de esa palabra? En náhuatl, tierra de bosques. Por eso vieron la imagen anterior y se dieron cuenta que era un lugar repleto de bosques. Porque cuando vinieron los españoles, dice que venía un grupo de mexicanos con ellos y les dijeron los españoles, ¿cómo se llama este lugar? Y los mexicanos indicaron, se llama, lógicamente en su idioma, pero la palabra que acá aparece, Cuactemayan. ¿Ya? ¿Y qué significa? Después de muchos estudios se llegó a determinar que eso significaba tierra de bosques. Y así como hoy en día, por ejemplo, hay varios lugares de Santa Cruz o de Quiché que hacen referencia todavía a esta construcción de nombre. Por ejemplo, Quiché. Quiché es una palabra compuesta en nuestro idioma. Quiché. ¿Qué significa? Alguien me dice qué significa Quiché. Su significado es muchos árboles. Exactamente, muchos árboles o rico en árboles. Ahí está. Lo mismo pasaba acá. Cuactemayan, tierra de bosques. Lo mismo, vamos a llegar al mismo punto. Bueno, ¿quiénes dieron el nombre de Guatemala a nuestro país hace mucho tiempo? Los mexicanos, cuando hablaron o indicaron con el nombre de Cuactemaya. ¿Cómo estaba conformado la sociedad colonial en la antigüedad? Bueno, estaba prácticamente el español en primer plano, estaba el criollo, el mestizo, el indígena o maya, y por último los esclavos, que eran los afrodescendientes. Siguiente, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran las personas que tenían como papá y mamá a españoles, pero ahí hay un detalle, Guillermo Mejía. ¿Cuál es ese detalle? Papá y mamá española. No se preocupe, yo le digo cuál es ese detalle.
El detalle fue haber nacido fuera de su país y por eso le llaman criollos, porque a pesar de tener papá, mamá y lógicamente él ser español puro, tenía un problema y era haber nacido fuera de su país. Por eso les denominaron criollos. Seguimos y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Dice, ¿cuál era la diferencia en las clases sociales de la época colonial? Antes se manejaba mucho el tema del racismo y la discriminación a un nivel extremo. Y la diferencia era la pureza de la sangre. Si una persona era de tez blanca o de tez clara, decían, ah, él tiene sangre pura. Si una persona tenía un color moreno, o como los afrodescendientes, por ejemplo, les decían prácticamente que no era puro. Luego nos indica cuál era la desventaja de los criollos. Vamos a ver, Henry Aceituno, ¿cuál era la desventaja de los criollos? Ya lo dije. Pues, no sé. ¿Sabe? No. Es no haber nacido en su país. Exactamente, esa es la desventaja o era la desventaja de los criollos, haber nacido fuera de su país. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque los demás, los españoles que nacieron en su país, los miraban y los despreciaban por el tema de que ellos sí nacieron en España. En cambio, los criollos no. Luego nos indica, ¿quiénes eran los negros? Lamentablemente esta palabra aparece en varios libros, es un tema discriminatorio, es un término que no nos agrada, pero estos personajes eran las personas que venían de África, los afrodescendientes prácticamente, los que eran esclavos en todo ese grupo cuando venía en la época colonial. ¿Cómo se sentían los grupos que vinieron a Guatemala en la época colonial? Cuando llegaron a Guatemala se sentían extraños, porque no era su país, porque vinieron a encontrar algo totalmente diferente en el término del territorio, en la cultura, en sus habitantes, prácticamente todo era diferente y se sentían extraños. Muy bien, por favor no se le olvide apuntar su apellido y su nombre en el chat, porque esa es la asistencia. Bueno, ya para finalizar, dice la estructura social. En la actualidad, Guatemala es habitada por el pueblo ladino y el pueblo indígena, de dependencia, y aquí ya va la subdivisión, maya, xinca, garífuna. Esos son los 4 pueblos de Guatemala. Prácticamente nosotros podemos ir analizando cada uno, pero ustedes ya tienen una idea sobre esto. Ahora, pero esto es lo que está... Esto es lo que conforma a Guatemala, los 4 pueblos. Lamentablemente tenemos que hablar de esto. También vean las clases sociales. Es un problema, porque acá en Guatemala y podría decirse que en cualquier país está esto. La burguesía, el campesinado medio acomodado y el campesinado depurado. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a ver acá. Esto, tal vez ustedes lo vieron en algún momento, la pirámide jerárquica, en donde está el primer nivel, el segundo y el tercero. Lo denominamos como la clase alta, la clase media y la clase baja. A esto nos referimos. La burguesía, aquí existían y existen todavía las personas que tienen mucho dinero, que tienen mucho recurso. Luego está acá en la burguesía podemos hablar de los presidentes. Imagínense los hijos de los presidentes. Vos, mira, salgamos a joder, vamos a fregar. Ah, va, está bien, ¿a qué horas? Te paso en 10 minutos, voy a llevar mi avión. Pucha, imagínense ustedes, un avión. Y nosotros, vos, mira, te paso. Ah, va, ¿y a qué horas? Mira, como yo digo que dentro de 15 minutos, pero es que a veces se atrasa el bus o el torito. Se encuentra un torito, imagínense. O sea, hay una gran diferencia. No digamos con la alimentación, con la educación, o sea, es totalmente diferente. Campesinado medio acomodado, que tiene y no tiene, así está, ¿ya? Medio.
podemos, aquí incluso jóvenes, podemos decir que estamos nosotros los maestros, porque el dinero que ganamos a veces nos alcanza, decimos, bueno, hoy me sobraron 100 quetzales, ¿ya? Pero eso lo voy a usar y después ya no voy a tener nada. Por último está el campesinado depurado, que esta es la clase baja, las personas que no tienen mucho recurso económico. Acá nosotros llegamos al final, ahí está, llegamos al final del tema.